A ver, vamos a ir probando un ratito. A ver, a ver, a ver. Sí, a ver, a ver. Aparentemente sí, ¿no? Pásame el link por si acaso. Ah, ya, sí, ya estamos, me parece. Estamos en vivo, me parece. ¿Estamos en vivo? O sea, sí, No pero me he de peinado. la... Claro, estamos en vivo del Facebook de Lancome. Vamos a ir probando, a ver. Sí, Ya. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por estar acá. Esta es una velada intelectual muy especial y estoy muy contento de participar en la presentación de un texto de un colega a quien conozco y bueno, acabo de conocer ahora a Levi, pero a Elder, perdón, acabo de conocer ahorita a Enrique, que es el autor junto con Eduardo. Eduardo lo conozco mucho tiempo. Y bueno, el libro se llama La reapropiación del sentido, introducción a una semiótica marxista. Eh, Vamos a tener primero dos presentaciones, dos comentarios al texto, y luego vamos a tener las intervenciones de los autores. ¿Sí? Entonces, le voy a dar la palabra a el profesor Elder Cuevas. El profesor Elder Cuevas Calderón es profesor de semiótica narrativa, semiótica de las prácticas, también otros cursos en la Universidad de Lima y es columnista en el diario El Comercio. También es magíster y doctorando, pronto a ser doctor de la Universidad Católica. Sus líneas de investigación versan sobre urbanismo y espacio público. Elder, te cedo la palabra. Yo apago mi cámara y mi micrófono. Muchas gracias, Pipo. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, compañeras. Gracias por la invitación, en principio, a Eduardo y a Enrique. Es un honor, ciertamente, que hayan podido confiar en mí para hacer esta tarea, que es la presentación del libro, porque es un texto que, digamos, en la exposición ya haré mención con mayor detalle, pero que es un texto importante de ¿cómo decirlo?, de revisar desde la semiótica. Entonces, eh, en principio, creo que la tarea en la que se embarca el texto y en principio lo que implica la lectura de este texto es hacerse una pregunta que en algún momento, digamos, con Desiderio Blanco, que es tal vez la persona que funda el pensamiento semiótico en Lima, le hice y le pregunté alguna vez, ¿puede la semiótica tener un compromiso político? ¿Puede la semiótica ser algo? Puede ser marxista, puede ser psicoanalítica, puede ser algo por el estilo. Y Desiderio en aquel entonces me dijo que no, la semiótica no podía. Y obviamente que no era por una cuestión dogmática, sino era por una cuestión fundamentalmente de que la semiótica en teoría no tenía una visión de una manera, no podía emprender un análisis desde un determinado tipo de lectura, en este caso una lectura marxista.
Cuestión que obviamente es debatible porque tenemos el trabajo de Kristeva y ya desde ahí tenemos obviamente ya una lectura desde Marx. Pero la cuestión que convoca aquí en el libro, y es lo que me interesa resaltar, es evidentemente eh, el- el- la idea de la investigación como tal. ¿Qué quiero decir? Si recuerdo que alguna vez leyendo a Paniker, Salvador Paniker, si no me equivoco era el nombre, están los dos hermanos Paniker, pero uno de los Paniker, en un momento de sus libros decía qué cosa hacía o cuál era la tarea de la semiótica. En un momento dice, Jacques Lacan hace semiótica del inconsciente, Lévi-Strauss hace semiótica de las relaciones de parentesco, Foucault hace semiótica de la historia, de la arqueología. Entonces, obviamente, queda suelta la idea de decir qué cosa es lo que puede hacer o qué cosa es lo que están haciendo, en este caso, tanto Yalan como León Verástegui. Y obviamente es una semiótica del capital, podríamos decirlo. ¿Y por qué? Porque lo que les interesa, y ahí está el punto interesante del texto, es cómo emprender una investigación desde el signo que conlleva el capital como flujo, como, digamos, como plusvalía o finalmente como algo que conlleva a un determinado tipo de construcción alrededor. Entonces, en principio, lo que me interesa rescatar es justamente el trabajo que hace Eduardo y, bueno, que hace tanto Yalán como León, eh, en función nuevamente, como les decía, del capitalismo o justamente el signo abstracción, esa acción que hay en el texto. Después de esto, me interesa rescatar otra entrada, digamos. El libro está estructurado en tres partes y lo que a mí me gustaría rescatar es cómo el libro construye digamos de alguna manera, estas bases. Empieza en un primer capítulo haciendo mención a un recorrido más histórico, digamos, fundamenta su postura y allí yo creo que radica la importancia de este libro y el aporte hacia la semiótica. Porque, nuevamente, vuelvo a con lo que empecé, que es puede la semiótica tener un pensamiento, puede tener un pensamiento político, puede analizarse la política, y ciertamente ahí es donde se hace lo complejo. En teoría, la semiótica, si bien obviamente no está en estos especies de Olimpo, en donde solamente analiza o algo por el estilo, ciertamente no, un análisis está comprometido, siempre tiene una visión comprometida. Obviamente, el aporte de este libro es para esclarecer que también hay, de alguna manera, incluso en la visión de una semiótica no necesariamente estructuralista, pero una semiótica que indaga la escuela estructuralista que aparece en el texto, tiene justamente estas correlaciones con una entrada marxista. Después, digamos, estos dos primeros capítulos son de alguna manera introductorios, de alguna manera basan, fundamentan la entrada de este tercer capítulo, que es el que a mí que me gustaría ahondar. Porque de alguna manera yo, digamos, recomendaría o de alguna manera yo alentaría a los autores que se haga un libro específicamente de este tercer capítulo. ¿Y por qué este tercer capítulo? Porque ya de alguna manera pone en contexto, de alguna manera se pone a analizar el valor del signo capital en el tiempo, por ejemplo. Esta cuestión del valor del signo capital en el tiempo es tal vez lo que convoca de alguna manera el punto interesante. ¿Y por qué? Porque, digamos, se articula con la lógica de la máquina, se articula de alguna manera con una visión de lo que estamos viendo hoy en día y específicamente la pandemia. No lo digo tanto por las máquinas y la producción, sino en su sentido abstracto, obviamente, de cómo y qué cosas es lo que hacemos con el tiempo, cuál es el valor del tiempo que tenemos. Eh, digamos, la premisa que tienen en el libro es, obviamente, digamos, hacer escarbar en qué cosa es lo que ha devenido el signo capital, el signo tiempo, la producción de ese tiempo, y obviamente digamos, el punto de partida o el punto interesante del texto como tal está en cómo digamos, al trabajador, o en este caso al proletario, el tiempo ni siquiera le pertenece, digamos. No hay una producción de un tiempo para sí, sino uno siempre está en constante explotación de sí.
Entonces, me interesa porque más allá de conectarse con, digamos, con literatura actual o literatura de alguna manera que examina esto, lo que me interesa del texto o rescatar del texto es su entrada, y, digamos, su entrada que plantea de alguna manera una diferencia entre un proletariado y un precariado. Eso es tal vez un punto que a mí justamente me llama la atención del texto y que nuevamente, como les digo, creo que es el elemento que convoca una segunda parte de un libro o a otro libro como tal, porque de alguna manera nos pone ¿cómo decirlo? Nos pone en contexto de pensar la semiótica no como una caja de herramientas, que eso es habitualmente lo que se ha pensado por mucho tiempo, sino la semiótica como un aparato también, de alguna manera, de análisis. Es decir, en, alguna, en algún momento, Greimas, que es tal vez la fuente donde inspira fuertemente el texto, en algún momento Greimas, en semántica estructural, plantea de una manera muy clara, si la semiótica ha tomado el camino de la lingüística, no es porque encuentre que la lingüística sea la salvación, sino por el rigor, y es importante decirlo, el rigor metodológico que encuentra. Pero más allá de esto, lo que me interesa rescatar es, de alguna manera, la analogía que aparece aquí. Y es obviamente que Greimas lo plantea de una manera muy clara. Dice, no se trata de importar el modelo, sino se trata de inspirarse en la epistemología. Y creo que justamente eso es el valor de este texto, que nos da justamente no una receta, no es un análisis propiamente semiótico, como si fuese una cajita de herramientas que se ponen cosas en simultáneo, sino plantea y trata de pensar epistemológicamente. Eh, Junto con eso, digamos, para cerrar, para no extenderme, porque creo que ya debo estar por, el, por terminar mi tiempo, creo que la última, digamos, la última coda del libro que es encontrar el poder emancipatorio, digamos, la reprogresión del poder creador como hilo conductor es tal vez una de las partes, digamos, más esperanzadoras del texto. No sé si es esperanzadora, pero al fin y al cabo que permite convocar a lo que creo que es, no lo sé, de repente es una sobreinterpretación, una lectura por la cercanía que tengo con Eduardo Yalán, que es justamente la de el sinsentido, es decir, cómo poder minar esta, digamos, esta convocatoria del signo capital desde un sinsentido para poder de alguna manera encontrar una salida a esto que deja de ser un modelo económico y se instaura como hasta como sentido común. Eh, y finalmente, lo que me interesa rescatar es que el libro es finalmente un ensayo. Y esto podría sonar hasta a un elemento menor, pero ciertamente no lo es. Y, y no lo es porque, digamos, estamos por lo menos desde los que nos dedicamos al quehacer en la academia, estamos prácticamente secuestrados para la escritura de artículos académicos con indicadores, en fin, con lugares en donde propiamente uno tiene que mostrar una especie de ciencia prueba, con la prueba empírica siempre. Y cada vez son menos los lugares donde uno tiene para la reflexión, digamos, o para aventurarse a un determinado tipo ¿cómo decirlo? A un determinado tipo de ensayo, de prueba. Entonces, bueno, las cosas que me interesa a mí señalar aquí es que este libro es un ensayo. Y hay que entenderlo justamente como que es una especie de ciencia sin garantía. Pero esto no hay que entenderlo como que no haya garantía, que no sea algo riguroso, porque ciertamente lo es. Es un texto que va a las fuentes primarias, no es un texto digamos, un texto que han escrito, no es un texto que cita al que cita al que cita o que de alguna manera se queda con la interpretación de algún determinado tipo de evolución de Marx, sino más bien por el contrario, se van directamente a los textos. Y eso es otro elemento también importante, la búsqueda de justamente ir a la fuente primaria y discutir con la fuente primaria. Entonces, en ese sentido, por eso es que yo les decía, no, este es un ensayo, una ciencia sin garantía, y al decir sin garantía implica justamente que
va sin, de alguna manera, esta especie de ayudita o de manijas al costado que es las pruebas empíricas, los indicadores que una de las revistas científicas piden por lo general. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Eh, el trabajo es interesante, es provocador y permite justamente la reflexión, y ahí es donde venía la idea que les decía hace un momento, la capacidad de poder hacer pensar que la vinculación con la semiótica no es un ardid, ni tampoco es una cajita de herramientas para analizar. Y esto es importante también de decir, porque por lo general, desde, digamos, América Latina, o por lo menos desde los semiotistas, porque Eduardo también es semiotista, o uno de los autores es semiotista, justamente hay esta tendencia a pensar o de alguna manera convocar a la semiótica para analizar textos solamente, y nunca para inspirarse en un modelo epistemológico o incluso de postular o hacer un rigor en función digamos, de la semiótica como una episteme que pueda observar otro tipo de fenómenos. Para concluir, finalmente creo que lo importante de este texto es que digamos, los autores juegan con Marx, pero no nuevamente, no hay que tener mucho cuidado con el término jugar. Tal vez en el español nosotros no tenemos la polisemia que en el alemán sí lo podríamos encontrar. Es decir, juegan con Marx en el sentido de spielen, eh, que es interpretar, es tocar, es representar, también es apostar y hasta actuarlo. Creo que ahí está el punto del trabajo de los autores, que es justamente que lo interpretan, que lo tocan, o sea, lo tocan como si fuese una guitarra. Digamos, lo hacen, no, digamos, no lo secuestran, no le quitan la voz para decir lo que quieren, sino más bien son muy detallados y rigurosos. Y ahí tal vez está el punto y lo interesante y la gran diferencia que hay con este texto y que ciertamente recomiendo para leer. Es un texto, nuevamente, como les decía, interesante, provocador, y que finalmente convoca una pregunta, y es qué podemos, digamos, qué podemos pensar desde Marx, con Marx y a partir de Marx en estos tiempos. Eso es todo. Bien, muchas gracias, Elder. Ahora le vamos a dar... tenemos un ruido acá. Le vamos a dar la palabra al profesor Levi del Águila Marchena. El profesor Levi es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la tesis Comunismo, Poder Político y Libertad Personal en Marx. También es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica, se graduó como magíster en filosofía en esa misma casa de estudios, con la tesis sobre el concepto de libertad en el Leviatán de Thomas Hobbes. Ha publicado distintos trabajos acerca de la obra de Marx, así como a propósito de diversas cuestiones de la filosofía política y la ética aplicada, incluyendo el libro Ética de la Gestión, Desarrollo y Responsabilidad Social, del 2014. Es profesor principal del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica, donde actualmente es jefe y desde donde se ha desempeñado como docente en cursos de ética y filosofía política. Ética aplicada a la gestión, teoría sociológica, gestión social y metodología de la investigación en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Profesor Levi, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias. Me avisan si es que me gustó mucho, estoy un poquito con la señal complicada. Sí, ¿sí? se pierde un poquito, sí. A Enrique León y a Eduardo y Alan por la invitación, ¿no? Se pierde un poco. Quizás ahí un poco mejor. ¿O paro mi cámara? Un poco mejor, sí. Sí, a ver, intento, si no me avisas, si puedo la cámara. ¿Ya? Sí, te aviso. Sí. Bueno, sí, hablo lento para más, ¿ya? Eso ayuda a veces. Sí, primero decía
a los autores por la invitación. Bueno, es una celebración siempre sacar un libro, ¿no? Y tener la ocasión de compartirlo, haciendo, digamos, de esta manera en que ahora hacemos las cosas, ¿no es cierto?, a través de la virtualidad. Y bueno, además tienen ustedes la buena fortuna de que están celebrando junto con una celebración que viene muy a propósito de los temas que convocan y de la figura de Marx que está como trasfondo de su indagación, y son los 150 años de la Comuna de París, ¿no?, que seguramente puede ser caracterizada a estas alturas y luego de la catástrofe de los socialismos realmente existentes como la única experiencia de un gobierno proletario en la historia de la humanidad. Así que en realidad es una gran fecha, ¿no? Tenemos doble celebración. Ahora, claro, esta celebración, ¿no?, convoca siempre tareas por seguir haciendo, ¿no?, porque no son consumaciones nunca finales los motivos de celebración. Y acá a mí me interesa un poco, por mi propio sesgo, leer un poco o compartir algunas ideas a propósito de su libro vinculadas con la cuestión de la emancipación, ¿no? Estamos en un contexto que por todos lados es visto como un contexto de crisis, ¿no?, que a veces puede ser pensado como una crisis, digamos, de estructuras políticas, de sistemas políticos, o una crisis más económica, o una crisis, por supuesto, sanitaria en todo sentido, pero también una crisis epocal que viene de mucho antes de este contexto inmediato, pandémico tan grave que vivimos. Y esa situación de crisis va convocando crecientemente sentido de urgencia respecto de la necesidad de pensar con radicalidad los asuntos que convocan a los intereses humanos. Y la obra de Marx, que es por donde yo quiero entrar, antes que por la de Saussure, o la entrada semiótica ha sido referida más por mi predecesor, es precisamente una obra que nos permite volver sobre ese asunto y retomar este asunto de las urgencias de nuestro tiempo, que creo que se marcan muy especialmente cuando hablamos de un contexto de crisis, ¿no? Y entonces, claro, la crisis puede ser vista como un momento de colapso, ¿no es cierto? Por tanto, un poco en la ruta de desesperanza y de qué es lo que podemos hacer para restaurar lo perdido. Es un poco una lógica siempre más bien reaccionaria, retardataria, ¿no? ¿Por qué perdimos lo que teníamos? Hay que volver sobre ello, ¿no? Hay mucho de eso en la escena contemporánea también. O más bien puede ser pensada en términos de las aperturas que pueden abrirse, ¿no? Y si hay un filósofo que tiene que ver con las aperturas históricas, es precisamente Marx, ¿no? Creo que a Marx se le reivindica de muchas maneras en función de una serie de lugares de ruptura temática de muy variado tipo, ¿no?, en la historia de la filosofía, pero creo que ahora en este entorno de este momento de crisis podemos pensarlo más bien justamente como un filósofo que es un filósofo de la revolución, ¿no? O sea, de la posibilidad de organizar nuestra forma de vida en términos radicalmente distintos. Frente a las crisis uno puede tener entonces como que dos respuestas en este encuadre sencillo que les traigo, ¿no? Intentar sostener lo que hay o intentar abrirse a otras posibilidades. Y yo creo que el libro, hay un guión, ¿no? Bueno, en fin, podemos siempre sacar varios. Yo me quedaría con uno que nos lleva aunque está en un sentido contrario a la secuencia de los capítulos, ¿ya? Pero en parte, en todo caso, yo diría que tenemos esta noción de poder creador, que en buena cuenta es la capacidad transformadora de la energía humana para con la naturaleza, de modo tal que genera las condiciones de su propia reproducción. Por un lado, el poder creador, por otro lado, los conflictos sociales que tienen que ver con la manera como nos organizamos, ¿no?, para justamente hacer viable ese poder creador y apropiarnos de sus productos. Y luego esto que en el registro semiótico aparece como la fulgurancia de los signos, ¿no?, que tiene que ver con esas disputas que pueden o bien remitirnos a una suerte de colonización permanente de toda semiótica posible a partir de la dominación de la lógica del capital, o que puede más bien ser, en el contexto, vuelvo, de las crisis, ser ocasión de pensar otras posibilidades semióticas, ¿no?
El libro llega hasta ahí, ¿no? No va a avanzar por el tema de la disputa propiamente política o económico-social, ¿no? Pero acá ya tenemos un lugar muy importante porque nos deja la escena puesta para retomar un asunto capital en torno a las crisis, y creo que ahora es muy importante referirlo, que son las disputas ideológicas, ¿no? Que son, al fin y al cabo, disputas de signos, por signos y a partir de signos. Las disputas ideológicas son entonces un lugar fundamental de la convivencia y fundamental para ver la manera como nos inscribimos en las crisis y cómo nos posicionamos frente a ellas, ¿no? No voy a entrar, obviamente, en la situación coyuntural nuestra, pero, en fin, uno podría pensar, evaluar las propuestas políticas en marcha, las elecciones que se nos vienen en el país, y ver cómo se posicionan ante la crisis, ¿no? Y en qué disposición están, ¿no? Mi hipótesis gruesa sería que su disposición es la disposición de ver cómo sostenemos y contenemos algo de lo que queda por sostener y contener, ¿no? Y eso es también... eso tiene su fulgurancia también, y eso es también finalmente una manera de posicionarse semióticamente en la escena de crisis que vivimos. Quería plantear eso como una suerte de apunte emancipatorio que atraviesa el libro, ¿no? Y bueno, quiero paréntesis a la cuestión más conceptual para más bien decir algo, porque creo que también es la ocasión, sobre la gestación de este trabajo, ¿no? Eduardo lo he conocido recientemente gracias a su trabajo con Enrique, a través de Enrique, pero conozco buena parte del material de antemano porque tuve la suerte de ser asesor del trabajo de tesis de maestría de Enrique en filosofía ahí en la Universidad Católica, y en ese lugar, en ese espacio de encuentro, digamos, fui viendo todo este proceso, ¿no? Que es el proceso de la creación intelectual, ¿no? Donde hay un mix de voluntad y azar, ¿no? Donde la voluntad creadora tiene pulsiones todavía, quizás sin toda la forma del caso, pero que va, digamos, montándose, construyendo la forma, constituyendo el contenido que poco a poco va a ir montando, ¿no? Así que yo tuve ese privilegio, esa posición de ver cómo se iba montando algunas de las ideas que ahora están en esta forma de libro, en el texto que ahora comentamos, ¿no? Pero está también el azar, la contraparte, ¿no? La posibilidad de encontrarse con, ¿no? Los diálogos en los que entra un creador intelectual cuando está produciendo y que son imprevisibles y que no pueden ser preestablecidos, y a partir de los cuales se termina de forjar las líneas que finalmente son escritas, ¿no? Ahí hay un encuentro que he tenido, pues, ocasión de tener con Enrique, que ha sido una experiencia, pues, muy, muy, muy rica para ambos, creo yo, ¿no? Y bueno, este azar también tiene que ver con en qué lugar nos colocamos para producir intelectualmente, ¿no es cierto? Y bueno, porque no siempre está a nuestra disposición elegir dónde hacerlo. Y ahí está el asunto de la academia, ¿no? Del mundo académico, ¿no? El mundo académico, la posibilidad de pensar desde esas instituciones diseñadas que tienen raíz feudal, pero que finalmente son instituciones modernas para generar conocimiento, ¿no? Para la docencia, pero también para la generación de pensamiento, ¿no? Yo personalmente tengo la opinión de que la academia no es siempre el mejor espacio para pensar, ¿no? Yo más bien tiendo a pensar, opino más bien que a veces para poder realmente pensar con radicalidad hay que tomar distancia de los estándares canónicos, de las mallas curriculares, de las líneas de investigación consagradas, ¿no? De las dominancias editoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante más aún en un país, digamos, del sur, ¿no? Al pensamiento le es propio la autonomía, ¿no? El pensamiento sin autonomía, pues, es una sombra de sí mismo, ¿no? Esto es muy importante. La academia es un lugar donde se puede hacer mucho de esto, pero tiene también los límites de toda institucionalidad. Creo que en el trabajo de Enrique ha habido ocasión de que fluya autónomamente en ese contexto. No siempre se puede hacer de esa manera, ¿no? No siempre se puede hacer de esa manera, pero es algo sobre lo cual hay que estar, creo que siempre como intelectuales, muy atentos, digamos, ¿no? Finalmente uno cuando lidia con una institución, lidia con
sus necesidades inmediatas también, o sus propósitos, que no son siempre los nuestros como personas, ¿no? Y bueno, dicho ese par de cosas sobre la gestación de este bebé, ¿no? Sí quería decir, solo hacer 2 apuntes conceptuales al menos sobre lo que está en juego acá en términos, en el trabajo que han hecho Enrique y Eduardo, a propósito sobre todo de la fuente marxiana, ¿no? Un elemento que yo creo que es muy importante y sugiero a los lectores que le presten especial atención es el trabajo que se hace respecto de cuál es el materialismo de Marx. Este asunto del materialismo es muy importante, sobre todo en la conexión con la semiótica, ¿no? Y este asunto de la materialidad del signo. Es clave que atendamos a eso porque acá hay un trabajo en el cual este materialismo de Marx es tratado desde la fuente, digamos, que hay en Feuerbach, ¿no? En esa suerte de figura más destacada, quizás, del materialismo alemán del siglo XIX, y del cual Marx, digamos, bebe fervientemente, ¿no? Como una suerte de gran alumbramiento frente a la tradición del idealismo alemán. Pero el de Marx no es un materialismo, digamos, de corte fisicalista, por ejemplo, como puede haberse desarrollado en el siglo XX en cierto positivismo. No es un materialismo tampoco fisiologicista, como el de Feuerbach, en buena cuenta, sino que es un materialismo, diríamos, de la socialidad, ¿no? En la tesis 10 sobre Feuerbach, Marx dice, el punto de vista del materialismo antiguo es superado en el punto de vista del materialismo moderno, porque en realidad la materialidad de la que hablamos, que nos ocupa, ojo, esta es la tesis sobre Feuerbach, que es del 4-5, de 1945, ahí con la ideología alemana, que es el supuesto texto canónico de la materialidad marxiana. Esa materialidad que nos interesa es la materialidad de la humanidad social, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? El materialismo del que habla Marx son las condiciones espaciotemporales de la producción social de la vida, ¿no? Y yo creo que el libro lo trata con decisión, ¿no? Y estamos instalados en eso, y por eso pienso, como hipótesis, sin que sea ese mi espacio propio de cultivo intelectual, es que tiene sentido instalar ahí una semiótica marxista, ¿no? En esa materialidad que es la materialidad de una determinada socialidad, que ya saben, implica un metabolismo con la naturaleza, implica una cierta historicidad. Yo diría que lo que está en juego acá también es el problema de cómo entendemos la objetividad. Porque en esta disputa clásica de materialismo e idealismo hay también de trasfondo a nivel ontológico y también a nivel epistémico una disputa acerca de lo que es, digamos, la primacía, sobre todo en términos modernos y también contemporáneos, de la subjetividad o de la objetividad. Yo pienso que Marx tiene unas líneas muy claras que lamentablemente no desarrolla, pero creo que son suficientes para afirmar que en él lo que hay es una ontología relacional. Una ontología relacional es aquella en virtud de la cual, como trabaja Marx en el último de los manuscritos de París, no hay ser real que no sea objeto para un otro. En tanto eres objeto para otro, eres probablemente real porque te instalas en una experiencia viva de interrelacionamiento y constitución recíproca. Yo sé que eso sienta muy mal, pues, en las culturas de las progresistas contemporáneas, porque imagínense que uno diga, yo solo soy real como objeto, ¿no? Eso podría sentar muy bien algunos discursos conservadores, vestidos de progresismo contemporáneo ligero, ¿no? Pero en Marx eso está muy claro. En Marx la unidad de lo real se presenta como praxis transformadora de un agente, de un poder creador, dirían los autores, ¿no es cierto?, que produce su mundo, porque al fin y al cabo sabe que ese mundo no es más que el mismo puesto en la forma de objeto. ¿No? Y ahí está, dice Marx en los manuscritos de París, digamos algo así como la clave para desvelar todo misticismo especulativo, pero también todo materialismo vulgar, la clave para situarnos como, cito, un ser que es directamente naturaleza. ¿No? Eso no lo
No lo lleva a Marx a empobrecer el horizonte de la subjetividad, porque esa naturaleza es directamente producida también por nosotros como especie. Eso me parece muy importante. Es muy importante porque si le seguimos la ruta que yo he intentado plantear entre poder creador, luchas sociales y fulgurancia de los signos, entonces lo que tenemos ahorita, en tiempos de crisis además, es justamente la ocasión de disputas semióticas vastas, que en términos de Marx serían disputas ideológicas, ¿no? Con una materialidad que hay que saber trazar. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay que saber reconocer cuáles son esos significados que son convocados por esa significancia, por esa semiótica, por esos signos, ¿no? Hay que entrar en ese registro, ¿no? Y para entrar bien en ese registro hay que manejarse justamente en una perspectiva monista, ontológica y epistemológicamente. O sea, pensar lo dado siempre como producido. Y por tanto, ser capaz siempre de situar la raíz social de esos discursos que ahora están cada vez más manifiestamente expuestos o desnudos en la crisis, ¿no? La lucha de signos en la crisis es mucho más, se agudiza, ¿no? Como decía Marx en su trabajo de la lucha de clases en Francia, ¿no? Es como que la crisis lo que permite es que los intereses se desnudan, ¿no? Se desnudan. Entonces, están más claramente siendo lo que son, tienen menos ropaje, menos andamiaje, ¿no? Se quedan sin posibilidad de poder andar en el juego, comillas, de sombras en el que suelen habitar, ¿no? Y un segundo concepto, disculpen si me estoy extendiendo por hoy, me dijeron 15 minutos, ¿no? He empezado, creo, y 23. A ver, un segundo concepto, trataré de decirlo más rápido, es el tema de la subsunción. Este asunto de la subsunción me parece un lugar que está puesto por Marx, ojo, en la obra publicada y en la obra no publicada, y que es muy importante. Básicamente a lo que remite la subsunción es a ese poder que tienen algunas formas sociales para organizar la actividad humana, ¿no? Y para organizar esa actividad, en particular la actividad del trabajo, de acuerdo con una cierta lógica, una cierta finalidad. Es muy importante el concepto porque tiene un efecto directo sobre los problemas vinculados con la emancipación. Y con esto que decía antes yo de Marx como un filósofo, digamos, de la revolución. ¿Por qué es tan importante? Pues porque en una lectura histórica de del quehacer humano, como devenir dialéctico, que se reinventa, etc., entonces es decisivo mirar, atender a las formas sociales de la subsunción. Porque ahí se jugaría la necesidad y la posibilidad histórica de la emancipación. Si, por ejemplo, nos paramos críticamente ante la lógica del capital o ante la lógica mercantil y establecemos que son formas organizacionales que terminan generando o que en sí mismas generan explotación, dominación, alienación, etc., bueno, pues habría que identificar, y esto sería muy marxiano, cuál es la necesidad y movimiento que nos permite pensar que en efecto esas formas sociales son superables. Porque uno siempre puede ponerse en el punto de vista moral, ¿no? De condenar una forma de vida, ¿cierto? Y está muy bien, digamos, que tengamos capacidad de indignación moral. Pero va a ser difícil que esa indignación se provea de cuerpo, ¿no es verdad? Y se provea de formas determinadas, si es que no es capaz si es que en efecto no están ya en marcha formas de superación. Es una idea fascinante en Marx, ¿no? En ese famoso prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, Marx dice que por eso los seres humanos plantean problemas que ya pueden resolver. Si le sale casi una sentencia casi de filósofo presocrático, ¿no? Y si uno, en fin, se puede interpretar de muchas maneras, pero ¿por qué? Porque uno ya solo lidia con asuntos que ya puede resolver. Bueno, pues porque hay un proceso y un dinamismo relacional, ¿no es cierto?, de la praxis que permite
que nos planteemos preguntas y que podamos atisbar soluciones. Por eso decía Marx, no, Aristóteles no podía ver el concepto de valor, aunque sí el concepto de valor de cambio, ¿no? Porque la mercancía no era forma social dominante en la antigüedad griega. Entonces, claro, el punto con que haya condiciones de necesidad para la emancipación tiene que leerse de la mano con su posibilidad histórica. Esto va mucho en la línea del maestro José Manuel Bermudo, ¿no? Que siempre insiste con esa polaridad. Y para dar ese paso, y ahí ya me voy hacia el cierre, hay que atender a la subsunción, ¿no? Hay que atender a los fenómenos de subsunción que están en marcha, en práctica, en el mundo social contemporáneo. Entonces, si nos paramos frente a la lógica del capital y nos disponemos críticamente ante ella, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las condiciones efectivas, más allá del sentimiento, más allá del compromiso moral, que por supuesto tienen siempre su lugar y su derecho, para hacer de esto algo radicalmente distinto? Porque si no, nos podríamos comprometer simplemente con hacerlo más llevadero, ¿no es verdad? Como cuando hay una catástrofe, tipo un terremoto, nadie va a estar pensando pues, en las mejores condiciones de vida de los seres humanos, sino en salvar vidas, ¿no? No podría quedarse en ese horizonte, digamos, vamos a decir así, filantrópico, caritativo, con la humanidad. Pero si queremos ir por más, hay que darle una mirada a estos fenómenos de subsunción. Y ahí, bueno, creo que eso lo trabajó mucho Enrique en su tesis y está acá. Ahí se abren puertas para esta lucha de signos, ¿no? Que implican justamente leer qué tipo de procesos de organización de nuestra vida productiva, política, cultural, ideológica, ya remiten a formas de vida en común que van rompiendo con la lógica del capital. Aunque, decía Bermudo siempre, están subsumidas, pero hay que saberlas leer. Y una vez identificadas, ir por ellas, vamos, ir a promoverlas políticamente. Hay una clave bien interesante para la lucha justamente también semiótica / ideológica. Entonces, a quienes les interese el afán emancipatorio y quieran seguir esa línea de lectura, digamos, en el libro, yo diría que hay como dos asuntos claves, como dos tareas ahí, ¿no? Una es, claro, el lugar del pensamiento, ¿no? Este pensar la revolución contra el capital, que es una apuesta abismal, que no tiene ninguna realidad efectiva ni de respaldo ni al frente, ¿sí? Que tiene el carácter de una abolición, al fin y al cabo, ¿no? Es un abismo, ¿no? Pero el abismo, pues, sirve para, digamos, para pasmarnos, ¿no? Para conmovernos, digamos, de manera sublime, pero tiene su límite, por supuesto. Y entonces, por eso, y en relación con la subsunción, es importante plantearse el problema del entendimiento de los actuales escenarios, donde formas, por ejemplo, socialistas de producción, de distribución y de consumo puedan abrirse paso, no como un buen deseo de nuestras buenas conciencias, sino como un proceso que está efectivamente en marcha. Y Marx tira ahí dos claves. Una, el trabajador colectivo. Entonces hay que mirar cómo así la humanidad produce la riqueza de forma tal que cada vez todos los esfuerzos están más integrados entre sí. Y una segunda es cómo es que empiezan a aparecer bienes y servicios, riqueza, que pareciera poder generarse independientemente del control directo del capital sobre el trabajo. Y ahí hay que entrar ya en todo el trabajo económico, sociológico del caso. Ahí, por tanto, hay que, por supuesto, situar la inteligencia científica y la inteligencia técnica para ello, para mirar ello, ¿no? Para que ese sea el conocimiento que alimenta esa voluntad emancipatoria, ¿no? Necesitamos esa inteligencia capaz de reconocer los lugares donde efectivamente el poder creador produce ya formas alternativas de organización social de la producción, la distribución y el consumo. Porque no se trata, como bien decía Marx, de armar recetas para la cocina de la revolución. No es cuestión de ser los grandes diseñadores utopistas, ¿no? No, sino más bien de siempre de mano de esto que estoy llamando pensar la revolución, que es una mirada abismal, que hasta cierto punto se sostiene a sí misma en un ímpetu voluntarista, ir hacia ese entendimiento y hacia esa inteligencia.
Y desde ahí es que se discute esa semiótica, desde ahí se establece esa guerra de signos, desde ahí se establece también la disputa con el economista, con el politólogo reproductor, etcétera, etcétera. Nada, disculpen, perdón. Pero es que la temática me parece muy movilizadora y bueno, no, les agradezco mucho, los felicito. Me alegra ver que empieza a haber más producción sobre estos temas en la academia peruana, sobre Marx, y esto no es casual, esto tiene que ver con las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Se acaba la era neoliberal, afortunadamente, al menos en cierto sentido, y en ciertos aspectos, al menos en su dominancia y en su prepotencia unilateral, y entonces hay lugar para volver a usar palabras que están siendo bastardeadas y que tienen y encuentran su perfecta pertinencia actual, ¿no? Y que seguramente seguiremos usando. Gracias, colegas. Disculpen. Muchas gracias, Levi. Apasionante tu comentario. Muy iluminador, en realidad. Bueno, ahora le damos la palabra a uno de los dos autores. El profesor Eduardo Yalán tiene la palabra primero. Eduardo, por favor, tus comentarios. Listo, a ver, vamos a ver aquí. Listo, no, ante todo, gracias, Levi, por las palabras de Elder. De hecho, han dado bastantes horizontes sobre cómo aproximarse a la lectura de este texto que nos ha costado justo con Enrique producirlo, digamos, en una época de crisis, ¿no? En un acorralamiento global que hemos estado viviendo en estos últimos años. Pero que no nos ha inhibido de producir un material de investigación que responda ciertamente a un interés que básicamente no es muy popular, ¿no? O sea, el trabajo sobre Marx y la semiótica no se enfrenta a una bibliografía muy grande, ¿no? O sea, la bibliografía que uno puede, digamos, consultar sobre el tema es muy escasa, ¿no? Pero tiene raíces, como dice Albert Bergensen, tiene raíces desde el debate pues, que hace Mark con Stanley sobre el tema de la lingüística, ¿no? Vemos también que hay registros en esbozos, al menos en la producción en Lenin, ¿no? Pero en Marx no vemos tal cosa como una conceptualización de la semiótica como tal, ¿no? Posteriormente sí toma más cuerpo esa relación, ¿no? De hecho, ya pues en Mouffe y Laclau empieza a haber toda esta orientación hacia el discurso, que se vuelve el famoso giro lingüístico del marxismo, ¿no? Althusser ya hablaba del aparato ideológico del Estado, ahí veíamos también que había una cercanía con los discursos, pero nos dimos cuenta, digamos que con Enrique, que el registro que había sobre la relación de Marx con los signos era todavía desde una perspectiva lingüística, ¿no? Y esto en base también por la pertinencia europea, ¿no? O sea, la perspectiva europea que que tiene la semiótica, ¿no? En muchos casos. Los autores que más discuten esta relación, pues no, los vamos a encontrar en Italia, en Francia, ¿no? Julia Kristeva, que lo mencionaba Elder, ¿no? Podemos encontrar al mismo Roland Barthes, que habla, que se autodenomina marxista, ¿no? Greimas se autodenomina el último marxista también. Son franceses que de alguna manera relacionaron a los signos con un propósito social o estructural, ¿no? No quedarse pues en los entredichos de la psiquis, de las individualidades, sino en cómo funcionan los signos dentro de un aparato social estructural, ¿no? Más complejo. Digamos, hoy en día, de hecho, también es muy conocida la relación que hay entre la semiótica y
bueno, y la crítica hacia el capitalismo en todo caso. Me imagino que para muchos les debe resultar familiar el concepto de semiocapitalismo, ¿no? Sostenido por Franco Berardi, por Cristian Marazzi, ¿no? Que eso es de esta escuela operaísta que ha leído, pues, que la actualidad, los procesos actuales, las crisis del 70, del 80 y el despertar de un neoliberalismo corpulento, hicieron aparecer también toda una producción social destinada al comercio de signos, ¿no? Ya no tanto de productos, sino más que todo, básicamente, un control social a través de los signos, ¿no? Y a esto lo postulan como el semiocapitalismo. La lectura europea nos parecía interesante, pero todavía, en nuestra opinión, anclada un poco en el catalizador lingüístico, ¿no? De hecho, hay toda esta relación entre lenguaje y Marx muy profunda que ya pues la escuela crítica la ha relacionado con los espacios sociales, el espacio de razones, ¿no? Atravesado siempre por el lenguaje. Y nuestra pregunta es humilde, ¿no? En cierto sentido, el libro lo pensamos, oye, se puede pensar a los signos con Marx, más allá de la postura lingüística, más allá de la perspectiva lingüística, más allá del catalizador lingüístico, más allá del giro lingüístico, más allá de este pensamiento de que el lenguaje es el que provee la aparición de lo nuevo. Hay una oportunidad para pensar el signo de otra manera. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos rastreado que hay, pues sí, una escuela, sobre todo la escuela rusa, ¿no? Donde está, ahí se puede rastrear a Voloshinov, ¿no? Que escribe este libro que aparentemente es sobre el lenguaje, pero en realidad está haciendo cosas más allá del lenguaje. Uno puede rastrear a autores como Bakhtin, ¿no? O, por ejemplo, a los rusos, ¿no? Que tenían una visión de contar las historias más allá del paradigma de Saussure, ¿no? Más allá del paradigma del lenguaje. Y nosotros queríamos, digamos, rastrear esa otra historia no dicha o no generalmente contada, ¿no? Más cercana o que hace más próximo a los signos, a la estética, ¿no? A la creación, a la vivificación, ¿no? Al sentido entendido como vivificación y no tanto dentro del parámetro del formato lingüístico, ¿no? Y nos dimos con gratas sorpresas. De hecho, si uno mira más acá, a propósito del comentario de Levi sobre las epistemologías del sur, ¿no? Si uno mira más acá, ¿no? De hecho, les soy sincero, el contacto primero que tuve, o el catalizador que permitió esta investigación, lo encontré en un libro del gran Óscar Quesada Maquiavelo, ¿no? Es un libro que compila bastantes artículos, que en el 93 él escribe un artículo que es de suma importancia y de un rastreo arqueológico importante, que se llama el artículo Inventario en torno a los presupuestos de una teoría marxista del lenguaje. Y ahí Óscar Quesada, que dicho sea de paso, y no hay que olvidarlo, y hay que ser prominente con esto, Óscar escribe el prólogo a este libro, ¿no? Fue muy amable Óscar a acceder a escribir el prólogo de este libro, ¿no? Teniendo este trabajo, ¿no? Previo en los 90, donde es el primer peruano que piensa o trata de pensar la relación entre la semiótica y Marx, ¿no? En una época en donde teníamos digamos, a Bolívar Echeverría, que también estaba haciendo ese ensayo, ¿sí? De relación entre la semiótica y el marxismo, ¿no? Ya sabemos que Bolívar Echeverría tiene una postulación sobre, digamos, o encontrar una modernidad otra, ¿no? Y en ese proceso convoca la pertinencia de los signos. Entonces nos sirven esos datos, pero también nos sirven nos dimos cuenta que había toda una búsqueda semiótica en Mariátegui, por ejemplo, ¿no? Mariátegui no por nada, el 70% de la producción de la interpretación, los ensayos, ¿no? De Mariátegui, el 70% son dedicados a la literatura, ¿no? A esta búsqueda por hacer aparecer, hacer devenir un signo auroral, ¿no? Que permita, pues, una colectividad o una colectivización, ¿no? Digamos que esos puntos nos parecen interesantes, nos parecieron interesantes, y desde esa perspectiva que nos fuimos aproximando a un cuento, una narración, a un ensayo que trate de contar
desde la perspectiva no lingüística, sino desde la formulación del signo más relacionado a la filosofía, la ontología y la estética, ¿no? El signo como un efecto de aparición de la actividad del trabajo, ¿no? El signo como el efecto de sentido, como la coagulación, si se quiere, o el efecto de la actividad, ¿no? Y por eso nos parece que, de hecho, al primer capítulo trata de contar esa otra historia del signo que no, pues, relacione a Marx con Saussure, ¿no? Que generalmente, cuando uno busca bibliografía sobre las relaciones posibles entre el marxismo y la semiótica, uno va a encontrar siempre, pues, que Saussure y Marx son emparentados. De hecho, Gille, que es el que se anima mucho a decir que Marx es el inventor del síntoma y fusiona el signo lacaniano susoriano con el síntoma marxiano, o vemos a Althusser también, que combinaba al signo susuriano con el marxiano. Nosotros hemos preferido caminar en otra postura, hacia otro camino, ¿no? De hecho, el primer capítulo contiene un apartado extenso que se llama Marx contra Saussure, ¿no? En este ánimo de querer contar una semiótica más allá del catalizador lingüístico, ¿no? Bajo esa motivación, no tuvimos, sino que fue orgánico el encuentro intelectual con este español devenido latinoamericano, Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Que tiene, si bien no habla o no desarrolla una semiótica como tal, sí lanza semillas ¿no? de semióticas en su producción teórica, ¿no? Tiene un encuentro hermoso entre Adolfo Sánchez Vázquez y Lotman, por ejemplo. Adolfo Sánchez Vázquez, de hecho, nos dice a los semióticos, de hecho a Lotman no le dice, están tratando de torear al toro, o torear, mejor dicho, con el toro parado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que están dejando de ver que la práctica misma, como productora de sentido, permite efectos, permite signos, permite semióticas, permite la vivificación de la práctica misma, ¿no? Más que observar que en el hecho lingüístico las piezas son las unidades. En Marx hemos atendido que la práctica es la formuladora del valor, ¿no? Y por eso nos hemos acogido aquí del aporte teórico pues trazado por Levy con esto de la ontología relacional, ¿no? Nos interesa mucho ver qué lectura semiótica se puede despertar a través de la relación social de los signos como parte de la práctica o como relacionados íntimamente a las prácticas sociales, ¿no? Y aquí sí me parece importante también anotar que comúnmente, pues, también es otro mito, ¿no?, que hay acerca de la relación de Marx y la semiótica, es que los signos básicamente son, en la línea de Althusser, ¿no?, los signos simplemente son aparatos ideológicos del Estado, ¿no?, que son básicamente estructuras sociales que nos someten, que nos dominan. Y tenemos esa perspectiva platónica, por decirlo, de los signos, ¿no? Una perspectiva en donde los signos nos mienten, nos engañan y vienen todos estos tejidos sociales que pues endurecen en formatos de discurso y que le echamos la culpa a la semiótica y de estos procesos sociales que básicamente son instrumentales, ¿no? O sea, hay un poder autónomo, hay un poder estatal que utiliza los signos y que pervierte pues la producción de sentido, ¿no? Nuestra producción de sentido. Nosotros hemos preferido ir hacia otro camino también. O sea, el primer capítulo, de hecho, trata acerca de, sí, pues, ver que vivimos en una sociedad repleta de signos, que somos personificaciones, que somos formas de vida, de alguna manera, pues, construida a través de relaciones estructurales, relaciones sociales y qué sé yo. Pero también nuestro gran ánimo, y de hecho eso va a la segunda mitad del capítulo 2 y el capítulo 3, es entender que los signos no solamente tienen una faz, una cara instrumental dominante, ¿no?,
sino también, es como decía esto Derrida, también tienen una segunda faz que es potencial creadora, ¿no? Un trabajo creador de los signos, que no necesariamente están siempre pues viéndose como aparatos ideológicos del Estado o carácter instrumental, sino más bien como propios de la actividad emancipada, ¿no? Del trabajo vivo, del poder creador, como lo denominamos con Enrique, ¿no? El poder creador como no como una subjetividad previa, no como una virtualidad, ¿no? A la de Badiou, que empieza a aparecer y como forma accidental y que se confunde con las indignaciones, no, sino engarzada a una necesidad práctica, engarzada a toda una necesidad social, ¿no? Por ejemplo, de hecho, han habido bastantes episodios en nuestra historia en donde han aparecido signos colectivos, colectivizados, que han permitido, pues, figuras emancipadas de las políticas, ¿no? Digamos, hace poco, por ejemplo, bueno, hace poco no, sino, de hecho, ustedes deben conocer las figuras de los signos, ¿no? Máximos de la hoz y el martillo, el puño, el izquierdo levantado y todas estas, la bandera, el himno, ¿no? Como signos, pues que decimos, claro, pertenecieron en su época a producciones de una práctica emancipada, ¿no? Nuestro objetivo en el libro no es tanto mirar estos signos empíricos y taxonomizarlos y clasificarlos y decir, bueno, sí, miren, en la época de Velasco aparecieron también signos revolucionarios, sino más bien ver no la cara empírica del signo, sino la cara ontológica, la cara viva del signo, ¿no? Que justamente está en esto que Lévi apuntaba, que es en los manuscritos de París se encuentra justamente esta postura estética de Marx, que dentro de una reflexión acerca de la relación del hombre como ser objetual con respecto a la naturaleza, ¿no? De hecho, nosotros queremos o estamos viendo que no es pues en el rastreo taxonómico empírico de los signos donde se encuentra esta beligerancia, esta fulguración de los signos, esta vivificación de los signos como semióticas contrasignificantes, sino más bien está esto muy relacionado a la necesidad práctica, ¿no? A la relación del hombre como ser objetual, como ser capaz de crear, pero también de, en el momento de crear, generar una relación social, ¿no? Y por ello una necesidad también práctica, ¿no? Nuestro libro trata de eso precisamente, ¿no? Tratar de ver que la producción de los signos se encuentra en esta vida, ¿no? En esta vida, ¿no? No necesariamente, pues, como único aspecto, como un aparato opresor, no, sino también como un elemento, como un efecto potencial y revolucionario de la creación, ¿no? De la creación. Y Marx da las claves estéticas de eso en los manuscritos de París, ¿no? De hecho, hay muchos trabajos que recuperan Adolfo Sánchez Vázquez, de hecho, uno de ellos que recupera estas direcciones, horizontes estéticos y emancipados en los manuscritos, ¿no? Y, bueno, nuestra postura ha sido esa, ¿no? Apostar más que todo por una semiótica y más independiente de la lingüística, ¿no? Que permita desde otro punto de vista apreciar no solamente los movimientos fluidificantes de capitales, sino también estas apariciones que dentro de la práctica permiten, digamos, figuras o formas de vida emancipadas, ¿no? Por ello lo relacionamos también con el poder creador, ¿no? Que es un concepto vital en nuestro trabajo. Algo que también se me estaba olvidando era, bueno, el hecho de citar justamente a Óscar Quesada, es porque no solamente es un semiótico que ha profundizado en la relación del signo con en el trabajo de Marx, en este libro, pues lo pongo acá, Semiosis, Conocimiento y Comunicación, donde en los 90, como les comentaba, trabajó este inventario o esta relación entre Marx con la semiótica, el primer semiótico en el Perú. Sino también porque Óscar Quesada es un filósofo y como él se define, un semiósofo.
Y desde esa postura también queremos definir ese trabajo. ¿Por qué? Y con esto quisiera cerrar, porque es una verdad parcial de que la semiótica haya nacido de la lingüística, ¿no? Uno busca en Wikipedia y puede encontrar que la semiótica ha nacido de, bueno, pues de la ciencia del lenguaje, de la creación sistemática de Saussure a finales del siglo XIX, pero en realidad la semiótica y la relación entre la semiótica y la lingüística es más que todo un encuentro azaroso en la historia, ¿no? Yo soy un creyente de que la semiótica, su lugar de nacimiento está en la filosofía, ¿no? Desde la teorización platónica, neoplatónica, hasta en Marx, ¿no? La relación del signo es, digamos, en mi opinión, desde la perspectiva de mi trabajo, la relación del signo con la filosofía es íntima, más íntima incluso que la lingüística, ¿no? Si la semiótica se unió con la lingüística fue por un azar histórico, por un deseo histórico, no por una génesis o ontogénesis que los anuda, como si pasa entre la filosofía y la semiótica, ¿no? Entonces, este es un trabajo de semiótica que busca en la génesis un poco esta otra historia más allá de la lingüística, más allá del lenguaje, ¿no? Es la grafía o el trazo de signos que no están atados y comprometidos pues al cálculo formal lingüístico, ¿no? Y determinado, sino que están buscando siempre construir a partir de necesidades relacionales prácticas, construir semióticas otras, ¿no? Semióticas otras o fulgurantes, como le decimos nosotros. Bueno, nuevamente agradecer en principio a Levi por los comentarios, a Elder, al gran Pipo, José García Conto, y por supuesto nuevamente a Oscar Quesada, que estoy seguro que nos está acompañando ahorita. De hecho, en los comentarios deben estar o no, no sé, pero le agradezco mucho a Oscar por haber participado también en la producción de este libro, haberlo leído, haber hecho el prólogo y haber también sido un catalizador para esta investigación, ¿no? Bueno, eso sería por mi parte, ¿no? Agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora con el otro autor, el coautor de este interesantísimo libro, Enrique León Verástegui. Por favor, Enrique, tus comentarios sobre el bebé. Sí. Ok, gracias. Ahí me toca también agradecer, ¿no? Primero, antes de comentar mi parte, bueno, agradecer a todos los que estén conectados, se hayan tomado las ganas, el gusto de estar acá escuchándonos. Agradecer, claro, a Eduardo, con el cual le agradezco muchas cosas, entre ellas todo este impulso por sacar el texto, ¿no? Y a quien ha sido muy, muy fácil poder trabajar con él, ¿sí? Es algo que uno aprecia cuando uno coescribe, poder encontrar un buen compañero con el cual dialogar y sobre todo coordinar cosas propias digamos, de la parte más operativa, ¿no? Más allá de las conversaciones o puntos de vista, ¿no? También se agradece eso, ¿no? En otras palabras, su carisma, su don de gente, ¿no? O sea, yo le tengo mucho aprecio en ese caso a Eduardo. Claro, agradezco a Elder por sus comentarios, a Levi, ¿no? Como Levi comentaba, bueno, yo tengo la fortuna de conocerlo ya un poco, varios años, diría, ¿no? Y dentro de estos años, en distintas como facetas que cada quien hemos vivido, esta última, como diría, se dice, esta última temporada, en una de ellas me tocó ser su tesista, ¿no? Y en el cual agradezco también profundamente pues todo el proceso vivido, ¿no? Un proceso largo para culminar en la tesis y es muy bonito tenerlo ahora con los comentarios y con este producto porque es como que ya la finalización de esa etapa, ¿no? La finalización de todo el proceso que hemos tenido para la tesis y esta finalización como ya producto con el libro mismo, ¿no? Igual agradecerle a Oscar Quesada, ¿no? Por el bonito prólogo que nos ha hecho, de eso ya Eduardo ha venido comentando más. Y claro,
En este largo proceso, ¿no? También hay algunos amigos que también se destacan, que quiero mencionarlos, a Julio Postigo, Ignacio Cancino, Lucho Dalos, Igor Valderrama, ¿no? Que también en distintas etapas pudieron estar presentes leyendo, ¿no? O comentando partes del texto cuando todavía ni siquiera era un producto como libro, ¿no? Entonces, quería comenzar esto dando estos agradecimientos, ¿no? Hacia todos ellos y claro, se me escapan de repente algunos otros más, ¿no? Ahora sí, yo quería comentar más bien sobre este concepto, ¿no? Que es el concepto que yo trabajé con Levi, ¿no? Del poder creador, ¿sí? Y cómo de alguna manera yo me encuentro un poco con él, con este concepto y trato de desarrollarlo, ¿no? Entonces, la primera, digamos, referencia que yo tengo sobre la idea de un poder creador estaba pues en este ensayo introductorio de Freddy Perlman, ¿no? Hacia este libro bastante conocido de Isaac Rubin, ¿no? En el cual ciertamente Perlman hace mención del poder creador, pero lo hace mención como, digamos, una referencia retórica, ¿no? Perlman no desarrolla el concepto, pero sin embargo, la fuerza de lo que menciona siempre me terminó cautivando, ¿no? Las implicancias de lo que él da cuenta ahí, ¿no? Es lo que yo después traigo a trabajar con Levi y es lo que finalmente deviene en este proceso de darle contenido a algo que podría ser simplemente un énfasis literario de Perlman, ¿no? Entonces, eh, lo que señalaba Perlman, ¿no? Era que, digamos, el poder creador refiere a esta participación consciente del individuo en la formación de su medio material y que este es, digamos, la raíz de la creación, ¿no? Y que cuando el trabajador ingresa a este intercambio mercantil, ¿sí? Eh, y el trabajador vende, digamos, su fuerza de trabajo, ¿sí? Solo obtiene un salario, un sueldo, ¿no? Dice, a cambio de ese dinero, este trabajador que vende en el mercado su fuerza de trabajo obtiene productos del trabajo, pero lo que no puede él obtener a cambio es poder creador, ¿no? Entonces, en otras palabras, a cambio de este poder creador que da el trabajador, ¿sí? El trabajador solamente obtiene cosas. Entonces ahí tenemos un intercambio sumamente desigual entre estos dos elementos, ¿no? Entre el que vende esta fuerza de trabajo y el que la está comprando para ser empleada en el proceso productivo, ¿no? Y ciertamente, como lo señalo, y ustedes también deben saber más, también Marx no tiene pues un concepto de poder creador, no hace alusión a la idea de poder creador, pero sí tiene un concepto que trabaja a lo largo de toda su obra, que es el de trabajo vivo. Y es ahí justamente a propósito de este énfasis que le quiere dar Perlman y menciona la idea de poder creadores que a mí se me ocurre ir viendo los vínculos, ¿no? Con la idea de trabajo vivo en Marx, ¿no? Eh, y bueno, digamos, Marx cuando habla de trabajo vivo dice trabajo no objetivado, no valor, dice concebido positiva o negativamente, ¿no? En relación consigo mismo, dice, es una existencia no objetivada, ¿no? Es decir, inobjetiva, ¿sí? El trabajo dice como no objeto, sino como actividad, ¿sí? No como autovalor, sino como fuente viva del valor, ¿no? Esa es la idea de trabajo vivo que sí está. Entonces, a mí esto me provocó una suerte de analogía lingüística, ¿no? Y es un poco lo que también aparece en el libro, ¿no? En que si tenemos la idea del trabajo vivo como esta realidad, pues, no objetivada, ¿sí? Inobjetiva, ¿no? Las determinaciones en las cuales el capital actúa como si fuese un significado que ordena, clasifica, ¿sí?
eh, clasifica o intenta clasificar al sentido, que vendría a ser el trabajo vivo, ¿sí? Da a entender, pues, que el sentido, ¿sí? No termina a ser 100% lexicalizable, ¿sí? En su totalidad, ¿sí? En otras palabras, el significado no logra agotar todas las posibilidades del sentido, ¿sí? El capital va a aparecer como el intento de transformar todo sentido en significado, ¿sí? Pero habrá que también tomar en cuenta que si dicho propósito se llegase a cumplir, ya no quedaría sentido alguno, incluso, ¿no? Capaz de seguir generando nuevos significados, con lo cual el propio significado terminaría absorbido en sí mismo, ¿sí? Entonces, eso implicaría pues una incapacidad para seguir representando la realidad también, ¿no? O lo que es también el fin del pensamiento, ¿no? En otras palabras, ¿no? De lograr un absoluto sometimiento del trabajo hacia el capital, esto propiciaría pues la propia autoanulación del propio capital, porque es desde este poder creador del trabajo vivo que el capital aprovecha directamente como fuente para diversificarse, expandirse, complejizarse, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es una externalidad, ¿sí? Frente a el capital que va a, como siguiendo la analogía, va a tratar de clasificar, ordenar constantemente, ¿no? Entonces, si tomamos eso, el poder creador, digamos, como lo trataba yo de ver, va a aparecer como ese potencial inherente que va a caracterizar al trabajo vivo, potencial que ciertamente el capital va a extraer del trabajo vivo para enajenarlo y direccionarlo hacia sus propios fines, ¿no? Pero que a pesar de esta determinación que le pone el capital, que le impone al trabajo vivo para su propio desarrollo, ¿no? No anula, pues, la posibilidad del trabajo vivo o del poder creador de su propia reapropiación de su potencialidad. En ese sentido, no son elementos irreductibles, ¿no? Trabajo vivo, poder creador frente al capital, ¿no? Y su enajenación, o sea, el sometimiento que hace o la subsunción, ¿no? Por ser más preciso, que hace el capital frente al trabajo vivo, es solamente una forma histórica de un determinado despliegue de la actividad, ¿no? Y como es entendible como forma histórica, también podrá ser una forma susceptible también de ser superada, ¿no? Ahora, habrá que hacer una pequeño énfasis, ¿no? Y en el texto, bueno, se desarrolla más, ¿no? Que ni el trabajo vivo, pues, ni el poder creador pasan a ser instancias que están por encima o por fuera de las relaciones sociales propiamente capitalistas, ¿no? Que las subsumen, ¿no? Ni que son una suerte de esencia antropológica ausente de una determinación social, ¿no? Si bien tenemos esta alteridad, es su forma de expresión, que es la expresión enajenada que le pone el capital a esta potencialidad. Y como hemos dicho, el capital va a utilizar toda la posibilidad que brinda el trabajo vivo para, ¿no? Su desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, el poder creador podrá posibilitar la creación de las condiciones, dice Marx, para el pleno y universal desarrollo como individuos, pero aún dentro de esas formas enajenadas, ¿no? Esta determinación, como lo mencionaba antes, no abarca pues toda la dimensión que comprende la idea de trabajo vivo, aunque esté, como hemos dicho, subsumida bajo él, ¿no? Claro, el capital se va a plantear, o se va a presentar más bien como si fuese una realidad total, ¿no? Una mistificación de la realidad, ¿no? Va a decir, yo soy quien te da vida, incluso, dador de vida, ¿no? Y en ese sentido va a presentar una propia ontología, ¿no? En la cual el capital incluso se presenta presidiendo al trabajo, es el que le da vida y no al revés, no es el trabajo, ¿no?
dentro de lo que estamos tratando de conversar, no es el trabajo el que le da vida al capital, sino el capital en esta realidad mistificada va a alterar ese orden, esa relación, ¿no? Entonces, a pesar de esa alteración, ¿no? De esta mistificación, el capital tiene que reconocer plenamente el poder creador del trabajo vivo, ¿sí? Solo que, como hemos dicho, lo usa a su favor, ¿no? Y, nuevamente, podrá subsumir el trabajo vivo, podrá subsumir el poder creador dentro del proceso de trabajo, ¿no? Para su propio proceso de producción, ¿no? Y en ese sentido, inviabilizar al poder creador para otros fines que no sean los de la producción de mercancías o los del proceso de valorización, ¿no? En otras palabras, el capital va a aprovechar, va a recoger toda esta fuerza creadora, ¿no? Para su propia finalidad. Y eso es justamente lo difícil en términos de la propia potencialidad que el propio capital despliega, pero que termina reduciendo a un solo y único aprovechamiento, que es el del proceso de valorización, ¿no? Entonces, para ir un poco ya cerrando, ¿no? La idea del poder creador, ¿sí? En el texto, ¿no? Y lo que conversamos con Eduardo y lo que veníamos recogiendo con Levi en la tesis, ¿no? Abre pues también para la gente las posibilidades para la acción, ¿no? Las cuales luego su libertad tendrá que encargar de realizar, ¿no? Es un poco lo que decía Levi en esta clave de la subsunción pues no es totalizador, ¿no? Es una hegemonía, ¿sí? Una direccionalidad, pero permite a su vez el desarrollo de potencialidades que permiten a su vez tener esta mirada a esa misma relación enajenada, ¿no? Y por eso parte de digamos, del libro se pregunta, ¿no? Y eso es un poquito ya digamos, la idea del capítulo 3, ¿no? En esta ontología del poder creador, ¿no? El poder creador que es el que, volvemos a señalar, ¿no? Antecede al capital y no a través de la ontología del capital, que es el capital que le da vida, ¿no? Sino dentro de la ontología del poder creador, que se articula ciertamente o se expresa bajo las circunstancias objetivas del modo de producción capitalista, ¿no? En esta articulación, ¿qué circunstancias pueden desarrollarse para una disposición hacia la emancipación frente a esas mismas circunstancias que lo enajenan, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacíamos también ahí era eso, ¿no? ¿Cómo es posible la emancipación o cómo es posible que surja la idea de la emancipación dentro de la propia enajenación, ¿sí? O sea, ¿qué circunstancias tiene que darse para que el sujeto tome conciencia de eso, pero no solamente tome conciencia, sino haya una necesidad para hacerlo y una posibilidad real también para plantearse esa enajenación, esa emancipación de la enajenación, ¿no? Entonces, no es solamente el despliegue del poder creador, ¿no? No está anclado a la precarización de las condiciones, ¿no? O la pauperización de las condiciones, sino a las potencialidades que surgen a su vez dentro del capital, que el capital ciertamente no aprovecha, ¿sí? Y que pueden ser reapropiadas, ¿sí? Con fines emancipatorios para ciertamente disputar un futuro, ¿sí? Eso es básicamente lo que veníamos trabajando, lo que los lectores podrían en todo caso ir encontrando en este último capítulo, ¿no? Esas posibilidades de reapropiación del poder creador hacia la disputa de un futuro, ¿no? La disputa ideológica, política, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí iba un poco mi comentario, que he tratado de hacerlo bastante breve también. Muchas gracias, Enrique.
Yo estoy particularmente honrado por la invitación. Y bueno, quisiera tomarme la libertad y espero no sea una molestia plantear un comentario muy breve y quizás una pregunta que espero no sea eh, inadecuada. El primer comentario atiende a algo que ha mencionado Eduardo sobre la conexión fortuita eh, de la semiótica con la lingüística. En realidad, algo que el propio Quesada nos enseñó en su momento fue que una cosa es la disciplina semiótica fundada a inicios del siglo XX y que se expande en el siglo XX, ¿no? Una cosa es la semiótica, la semiología, y otra cosa es la historia del pensamiento semiótico, ¿no? El pensamiento semiótico, es decir, la problematización en torno al signo, ¿no? A la relación entre pensamiento, lenguaje y realidad, por decirlo del modo más genérico posible. Ese problema está inscrito en la filosofía de prácticamente todas las culturas. Todos, en algún momento, lo han reflexionado, desde la filosofía china, pasando por los presocráticos, siguiendo por Platón, en el pensamiento medieval, o sea, es decir, está en todas partes, ¿no? Está inscrito en la teología, es inevitable encontrarlo en toda la historia, en casi toda la filosofía. Es evidente que también su presencia en Marx es absolutamente notoria. A mí me ha fascinado escucharlos a todos ustedes, en particular por algunas ideas que señaló Leví, que señala Enrique, en torno a el lugar de la producción del signo en medio de las mecánicas de comprensión de lo que es el capital, ¿no? Este concepto del poder de creación a mí me llama muchísimo la atención porque, y no sé si esto es algo que atravesó en algún momento su imaginario, está muy vinculado a algo bien interesante dentro de la reflexión lingüística sobre el origen del idioma y el lenguaje, ¿no? Se reflexiona mucho en torno a cómo el idioma en su momento originario, es más, incluso en los momentos iniciales de la vida de un niño, el niño tiene una exploración totalmente creativa del idioma, ¿no? Porque no está regulado, vamos así decirlo, por una normativa impositiva del idioma y por lo tanto genera, ¿no?, una serie de significantes vinculados a significados propios de su experiencia de sentido fenomenológica totalmente propia, ¿no? Y es el lenguaje el que se le va imponiendo y le va dando forma a su cosmos. Ahora, no estoy seguro si es que existe una relación entre esta capacidad. Es bien interesante. El lenguaje es naturalmente artificial, decíamos alguna vez en reflexión con Quesada y con Desiderio. Es decir, es un instrumento, valga la simplificación, es un instrumento, es un artificio, pero es naturalmente artificial. Y sin embargo, todos tenemos la facultad de crear lenguaje. Y cuando hablamos de crear lenguaje, no sé si estamos hablando de una capacidad en su sustrato más primario, básico, que se parece a esto que ustedes están mencionando como este poder creador. Así como el hombre tiene la facultad de crear lenguaje, estamos hablando de
algo parecido, este lugar de, y ahí sí me atrevo y cruzo el umbral al terreno filosófico, ¿no? Que es un término muy caro a varios autores, ¿no? Este lugar de poiesis, ¿no? De creación primaria, ¿no? Este poder, no sé si decir supremo, ¿no? Que está en el seno de la creación del lenguaje y que también, entiendo yo, puede estar en el seno de, en el centro de la creación de la vida, del trabajo y por lo tanto del capital. Lo dejo como comentario y de verdad como inquietud y como pregunta, bueno, para los autores. No sé si tienen alguna idea o de repente he dicho una barbaridad, también me disculpo. No, de hecho, esa relación la trabaja bastante Rosy Landi, ¿no? Que tiene esta idea de el trabajo, o sea, la idea del trabajo como lenguaje, ¿no? O el trabajo, o el lenguaje es también una actividad equiparable al trabajo, ¿no? Que es justamente la crítica que le hace Rosy Landi a Saussure, ¿no? Saussure no tiene una teoría del trabajo, ¿no? Cuando Saussure quiere equiparar la economía con el lenguaje, lo hace, como dice el mismo Benveniste, de una forma muy infantil, ¿no? Rosy Landi se encarga de hacer pues todo este armazón de la producción del lenguaje como una actividad de trabajo, ¿no? En nuestro caso, al menos, hemos, digamos, por todo este paradigma lingüístico, hemos franqueado un poco la idea de pensar desde el lenguaje, sino desde la actividad, ¿no? Desde la actividad misma, desde el ser objetual, ¿no? El lenguaje es el efecto de la actividad, ¿no? Del trabajo vivo, del trabajo vivificante, ¿no? Y emancipado, ciertamente, y los sentidos emancipados, de la producción de signos emancipada. El lenguaje, pues, es un mecanismo, es un ensamblaje que se engarza a partir de esta actividad, ¿no? Pero sí, es un nivel muy importante. De hecho, Pipo, ahí retomo y también quería irme por otro lado porque, y disculpe porque, de hecho, la portada del libro, la reapropiación del sentido, es una portada que, pues, se va más a esta figura de la ontogénesis, si se quiere, ¿no? Del manuscrito de París de Marx, de la idea del contacto natural o el devenir natural del hombre como ser objetual, ¿no? Como creador de objetos y de signos, ¿no? En la medida en que se apropia de la naturaleza, ¿no? Y crea una segunda naturaleza. Bueno, nuestra portada va en ese sentido porque nuestra visión va más guiada no para pensar desde el lenguaje, sino para llegar al lenguaje, si se quiere, a través de la actividad, ¿no? La actividad del hombre como ser objetual. Y me parece a mí, y de hecho aprovecho para darle las gracias infinitas también a Priscila Sosa por la portada, que es una portada que es de un cuadro que viene de un cuento de Borges, ¿no? Que me parece muy sugerente para que creo como metáfora de nuestra postura. Se los leo rapidito, disculpen, pero Borges dice: nada sabemos de la estructura del ciervo celestial, pero sí que estos trágicos animales andan bajo tierra y no tienen otra ansia que salir a la luz del día. Saben hablar y ruegan a los mineros que los ayuden a salir. Al principio quieren sobornarlos con la promesa de metales preciosos. Cuando falla ese ardid, los siervos hostigan a los hombres y estos los emparedan firmemente en las galerías de la mina. Se habla asimismo de hombres a quienes han torturado los siervos. La tradición añade que si los siervos emergen a la luz, se convierten en un líquido pestilente que puede asolar el país. Esa imaginación es china y la registra el libro de Chinese Ghouls and Goblins, ¿no? Esto es de Borges, el libro de los seres imaginados. Y nos parece sugerente porque el ciervo es la metáfora perfecta para el poder creador, ¿no? Digamos, siempre como potencial o virtual dentro del proceso de la actividad del trabajo, ¿no? La minería, el trabajo con la naturaleza, etcétera, ¿no? Es esa nuestra postura, ¿no? De hecho, tocamos mucho a Rosy Landi y hablamos también de la figura del lenguaje,
pero lo pensamos como este armazón que viene después de la actividad, ¿no? Si queremos poner, no quisiera usar esas palabras del después o el antes, pero es un armazón importante desde el cual parte como segundo momento, un segundo plano después de la actividad. Lo que nos interesa es esta capacidad del hombre o el ser humano, si se quiere, como un ser que se apropia, ¿no? O que se reapropia del sentido a través de la actividad, ¿no? De la actividad viva, ¿no? Bueno, eso era, ¿no? Nuevamente agradecer a Priscila Sosa por la portada del libro, que es muy buena. Sí, Enrique, ¿algo que añadir? Sí, creo que ahora sí ya se escucha mejor, creo. Sí, sí. Sí, ahora sí ya. No, ahí hay que diferenciar entre proceso de objetivación y proceso de enajenación, ¿no? Son las formas de objetivación, bueno, digamos, son, digamos, dentro de esta parte más ontológica, ¿no? De la constitución del ser, ¿no? Del ser social, pero las formas de enajenación son siempre históricas, ¿no? Entonces hay que hacer esa distinción para no naturalizar justamente las formas de enajenación, ¿no? Y ver las posibilidades dentro de esas formas de enajenación de poder revertirlas, ¿no? Un poco lo que comentaba Levi, ¿no? A propósito de Marx, es dentro de la propia enajenación donde va a surgir la idea, ¿no? De su emancipación. No viene de por fuera, pero ahí está justamente digamos, el proceso de formación de esa subjetividad dentro de la propia enajenación, ¿no? Pero no es, digamos, no estamos acá hablando de características esenciales, ¿no? Antropología filosófica, ¿no? Sino es de la propia actividad, ¿no? Porque la emancipación tendría que plantearse, o se plantea primero como necesidad para después plantearse la posibilidad de ello. Pero si no está planteada la necesidad, entonces tampoco va a surgir subjetivamente las ganas de poder emanciparse de eso, ¿sí? Es un largo proceso y podemos hablar de distintas formas de dominación, ¿no? Al respecto, en el cual tiene que gestarse dentro del propio ser enajenado su necesidad de algo distinto, con lo cual implica que el sometimiento no es total. Si fuese un sometimiento totalizador, no habría ni siquiera la posibilidad de pensar en algo diferente, ¿no? Lo cual te dice justamente que hay un espacio, ¿sí? Por eso, cuando hablaba de esta descripción que hace Marx del trabajo vivo, ¿no? Como alteridad, ¿no? En el cual está subsumido ciertamente, pero no está sometido, o digamos, no es el sometimiento o la subsunción que realiza el capital hacia el trabajo, no es una transmutación del trabajo hacia otra cosa, ¿no? O sea, lo subsume, pero no lo anula. No lo puede anular ni siquiera, porque es desde ahí, desde justamente el poder de esa transformación del trabajo, que el capital se tiene que apropiar. Utiliza esas múltiples posibilidades que ha despertado en ese trabajo vivo para sus distintas complejidades de valorización, pero no puede anularlo, ¿no? Por eso un poco esta analogía que ponía, ¿no? Entre el significado que busca transformar todo en un orden sobre un sentido que siempre va a escapar a todo significado, ¿no? Siempre hay algo que se escapa, siempre hay algo que queda y que permite justamente desde la propia enajenación, que parece ser una totalidad. Si uno se coloca dentro de la propia enajenación, a veces es difícil entender que hay algo más, ¿no? Y podemos, como vuelvo a señalar, formas de dominación desde el patriarcado, no sé, tantas formas de dominación que podemos hablar, claro. Es difícil, ¿no? Entender que hay espacio también, con lo cual la forma de dominación no es total, ¿no? Y que por lo tanto tiene que ir surgiendo esa necesidad para que salte a la búsqueda de la posibilidad, ¿no? Si no hay eso, si no hay ese proceso subjetivo o esa construcción de subjetividad, entonces la enajenación va a encontrar distintas formas de seguir subsumiendo a los sujetos, ¿no? Y simplemente, digamos, la forma de dominación continúa, ¿no? Pero la dominación entrega siempre algo a cambio,
¿sí? Entrega también vida, ¿sí? O sea, no es anulación, entrega cosa, algo a cambio, ¿no? Pero aún así, en aquello que entrega, también es posible, ¿no? Que pueda surgir el germen de lo distinto o la aspiración hacia un futuro diferente, ¿no? A pesar de ello. Eso es un poco para diferenciar entre ambos procesos, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Bueno, no sé si Elder, Levi, ¿tienen alguna idea o comentario más? No, solo agradecer a todos los compañeros. Siempre es hermoso poder, digamos, departir porque uno va encontrando, no sé decir respuestas, pero va encontrando caminos en cada intervención. Por ejemplo, digamos, el comentario que hace Levi sobre pensar el materialismo de Marx es importante, digamos, abre un camino de lectura. Ahora, digamos, vuelvo al texto pensando en esto. En fin, digamos, eso es la importancia, digamos, de estas presentaciones. Y creo que también es importante, felizmente aquí no ha ocurrido, pero a veces tiende a ocurrir que el presentador, no sé, digamos, es un show para el presentador y no, digamos, creo que todos estamos haciendo el trabajo comunitario de ir hacia el texto y darles entradas al texto en este caso. Y solamente eso, felicitarlos y agradecer. Sí, de mi lado, bueno, nada, otra vez les agradezco mucho la invitación. Es una celebración, pues un motivo de, digamos, se hace ustedes son los autores, obviamente, pero el solo hecho de ponerlo esto ante otros hace que sea experiencia colectiva también, ¿no? Entonces aquí a ver cómo esto pues dinamiza toda esa línea de reflexión que obviamente no tiene mayores desarrollos y que en ese sentido pues nos coloca una ruta pionera para nuestro entorno, digamos, ¿no? Que haga ese cruce de tradiciones y fuentes para pensar asuntos de crítica social y asuntos emancipatorios, ¿no? Buenísimo y nada, otras gracias hay que celebrar, ¿no? Hay que beber también. Espero que más tarde haya alguna posibilidad de continuar aunque estemos a distancia. Gracias. Bueno, palabras de despedida, Eduardo, Enrique, nada más para terminar. Listo, gracias, espero que la lectura sea estimulante y nos ha costado, de hecho, ustedes saben, producir un libro de este tipo en pandemia siempre es fuerte, pero como decimos, si no está uno acorralado, no hay oportunidad para crear, ¿no? El acecho es una figura importante para la creación. Nada, de mi parte también agradecer y invitarlos, ¿no? A acercarse al libro, a apropiárselo también, ¿no? A leerlo y justamente poder comentarlo, seguir conversándolo, ¿no? Pues en el sentido más amplio de la apropiación del mismo, ¿no? Eso va a ser todo. ¿Y dónde, Enrique, si nos pueden decir me están preguntando para comprarlo, cómo hacemos, cómo se hace? En Lancome, en la página que se es importante, La materia existe, ¿ah? De hecho, en Lancome, la librería Lancome, lo pueden pedir, lo pueden ir pidiendo ahí a través de esa, o nos escriben a los autores, no directamente, pero en Lancome es lo más directo, sí. Perfecto. Listo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno. Gracias por la oportunidad de participar. Hasta luego. Buenas noches. Y a celebrar. Hasta luego. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, gracias. Ok.